llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Desde Santiago de Chile y para todo el mundo, Radio La Batalla Final. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. En tiempos difíciles y de gran incertidumbre, nace una señal de esperanza, una señal de bendición. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Radio La Batalla Final te acompaña. Quiero compartir en esta hora una porción de la palabra del Señor. Quiero predicar la poderosa palabra del Señor bajo el título ¿Conoces a tu adversario? Y vamos a tomarnos del libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y le voy a dar lectura a la eterna, viva y eficaz palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, gracias por esta tu palabra. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que me uses como un canal de bendición, que me uses como un instrumento de bendición para todos aquellos que van a escuchar esta tu palabra. Reconozco, Señor, que dependo de ti. Es tu gracia, es tu misericordia, es tu amor, es tu palabra la que tiene que correr y ser glorificada. Señor amado, me dispongo en tus manos como un instrumento, como un vaso de honra en tus manos. Úsame para tu gloria y para tu honra. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos o amigo que me está escuchando en esta hora, la Biblia nos enseña que en algún punto de la eternidad, Dios el Creador decidió crear un ser de características extraordinarias. Notemos la importante realidad de que Dios, en su rol de creador, formó un precioso querubín. En la Biblia, los querubines aparecen como criaturas celestiales en relación directa con el trono y la presencia del Señor. La Biblia muestra y revela en detalle la apariencia de estos seres, de estos querubines. El profeta Ezequiel los vio en visión en el capítulo 1, en el verso 3 del libro de Ezequiel. Declara la escritura: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, dice Ezequiel. Había en ellos semejanza de hombre,
Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y en los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 caras de águila. Así eran sus caras. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. Notemos la esplendidez de estos seres vivientes. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 5, dice: y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Ezequiel vio en visión la gloria de Jehová, y vio 4 seres vivientes. Y en el capítulo 10, del verso 20 al verso 22, Ezequiel nos dice que estos seres vivientes eran querubines. Estos, dice Ezequiel, eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Y conocí, dice Ezequiel, que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Estos son seres celestiales que Dios creó para su gloria y para su honra, seres poderosos, alados, que están siempre cerca del trono y de la presencia del Señor. Pero la Biblia nos enseña que existió un querubín hermoso, de perfecto acabado, el cual Dios creó. La Biblia lo llama Lucero, hijo de la mañana. Isaías capítulo 14, verso 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Nos enseña la Biblia que en algún punto de la eternidad
Dios creó este querubín extraordinario y de precioso acabado. En el capítulo 28 del verso 11 al 19 del libro del profeta Ezequiel, la Biblia nos revela cuáles eran las características de este querubín. Dice la Biblia que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, y su vestido era de pura piedra preciosa, de cornería, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilio, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de oro. Dice la Biblia que en el día de su creación, es decir, cuando Dios decidió crearlo, fue recibido al son de tamboriles y de flautas. Dios lo creó como un querubín grande y protector. Dios lo puso en su monte santo, cerca de su trono, cerca de su presencia. Este querubín, dice la Biblia, se paseaba en medio de piedras de fuego. Dice la Biblia que era perfecto en todos sus caminos, es decir, en sus acciones siempre había perfección. Y todo esto porque Dios lo había creado así. Pero dice la Biblia que en un momento este querubín decidió rebelarse en contra de su creador. Decidió rebelarse engañando a una tercera parte de los ángeles del cielo para formar una rebelión en contra de Dios, en contra de su creador. Y la Biblia nos enseña cómo se llevó a cabo esta rebelión. Dice la Biblia que el corazón de este querubín se llenó de maldad, se llenó de iniquidad y pecó en contra de Dios. Se enalteció este querubín a causa de su hermosura, se corrompió a causa de su esplendor, con multitudes de maldad, dice la Escritura, profanó el lugar donde Dios le había puesto. Por esto Dios lo expulsó de su monte santo. Dice la Biblia que fue arrojado sobre piedras de fuego. Dios tomó del fuego que había puesto dentro de él y lo consumió, reduciéndolo a cenizas, y lo puso por espanto a todos. Este querubín no se conformó con lo que Dios le había dado. No se conformó con la posición de honra que Dios le había entregado. Él quiso ser semejante a Dios. Él quiso ser igual a Dios. Y esto es cosa que ni él ni nadie nunca jamás podrá lograr alcanzar. Dios el Creador es único e incomparable. Es alto y sublime. Es santo y poderoso. Es omnipotente. Es omnisciente. Es omnividente. Él es Dios y fuera de él no hay Dios. La Escritura nos enseña acerca de esta rebelión de este querubín. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, en el verso 13 y 14, dice la Escritura acerca de este querubín: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú eres hasta el Seol derribado, a los lados del abismo. Esta rebelión le costó a este querubín ser derrotado y expulsado de su lugar de privilegio y de honra.
Y no solamente a él, sino que también a todos los ángeles que participaron en su rebelión. Jesús lo declaró cuando estuvo en su ministerio terrenal. En una ocasión él lo dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero la pregunta es, ¿quién creó a Satanás? La Biblia enseña que Dios no creó a Satanás. Dios no creó al diablo. Él creó un querubín de perfecto acabado. Pero este querubín, al rebelarse en contra de su creador, se transformó así en Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Pasó de ser un ser de luz a un ser de oscuridad. Pasó de ser un ser hermoso a ser un ser horrible. Pasó del cielo de santidad a las regiones de tiniebla y de pecado. Pasó de ser un querubín protector a ser el diablo y Satanás. Y los ángeles que lo siguieron en su rebelión pasaron a ser demonios y espíritus inmundos, huestes de maldad, potestades, principados y todo tipo de seres espirituales de maldad, reservados, dice la Biblia, para la condenación eterna en el fuego que nunca se apagará. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 4, nos enseña y escribe que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, es decir, a los que se rebelaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto nos tiene que enseñar a usted y a mí que el rebelarnos en contra de Dios nos traerá terribles consecuencias. El destino de nuestras almas está en juego. Salvación eterna y vida eterna en Cristo Jesús, o perdición eterna en fuego que nunca se apagará. El hombre y la mujer deciden en vida dónde su alma irá a pasar toda la eternidad. Ahora, este querubín, ahora convertido en Satanás, perdió toda la hermosura y la perfección que Dios le había entregado y adquirió nuevas y maquiavélicas, horribles características. Dice la Biblia que se corrompió, se tornó horrible y espantoso. Este ser ya no es un ser de luz, ahora es un ser de tinieblas. Ya no es perfecto en sus caminos, ahora es un ser imperfecto, lleno de pecado. Y aunque tiene la capacidad de presentarse como ángel de luz para engañar, sigue siendo un ángel de tinieblas, espantoso y horrible. La Biblia revela y denomina a Satanás con variados nombres y títulos con los cuales podemos conocer sus características. Por su rebelión y su caída aprendemos que es un ser altivo, lleno de maldad, lleno de pecado, corrupto, soberbio, rebelde, envidioso.
Pablo lo llamó el príncipe de la potestad del aire. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Los religiosos lo llamaron el príncipe de los demonios. La Biblia lo llama como el acusador, el enemigo, como Satanás, como serpiente antigua, como el dragón, como el tentador. La Biblia nos revela las características de este enemigo. Es sutil, es persuasivo, es presumido, es orgulloso, es malicioso, es feroz, es cruel, es engañador, es cobarde. Pero sobre todas las cosas es mentiroso. Y a pesar de todo esto, a pesar de que es un ser derrotado, a pesar de que Jesús lo venció a través de su muerte en la cruz, aún así Satanás ocupa todas sus características para engañar al mundo, logrando así llevarlos a una eterna condenación en fuego que nunca se apagará y donde su gusano nunca morirá, eternamente y para siempre separados de la gloria del Dios Todopoderoso. La pregunta es, ¿tiene poder? La respuesta es sí. Tiene poder, tiene autoridad, tiene un reino, tiene un ejército de demonios que le sirven sin dividirse ni rebelarse. Y todo esto para llevar a cabo su labor destructora y condenadora de la humanidad. Ejerce poder y autoridad, aunque este poder y esta autoridad es limitada. Él no tiene más poder que Dios. Él es un ser creado. Y aunque Satanás tiene un grado de poder y de autoridad, Dios es todopoderoso. Él es Rey de reyes y Señor de los señores. Satanás ejerce su limitada autoridad, mucha atención, sobre lo que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. A los que no tienen la autoridad de Dios en sus vidas. Quizás usted me dirá, el diablo no tiene poder. Jesús lo venció en la cruz. Y en efecto, Jesús lo derrotó en la cruz, lo venció, lo aplastó. Pero el tiempo de hacer efectiva su condena aún no ha llegado. Pero Satanás es tan soberbio, tan obstinado en su condición de derrotado, sigue destruyendo al género humano. Él tiene total dominio sobre los que no tienen a Jesús como Salvador. Él tiene total dominio sobre los que rehúsan a creer en Jesucristo como Señor y como Salvador. Satanás hace lo que quiere con los que viven incrédulos al Evangelio. Él destruye a los que rehúsan a creer el mensaje de salvación de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual hay tanta drogadicción, alcoholismo, delincuencia, tráfico de drogas, asaltos, muertes, balaceras. Esta es la razón por la cual hay tanto matrimonio destruido, familias destruidas, hogares destruidos, jóvenes que se están quitando la vida, altos niveles de violencia, altos niveles de prostitución, muerte aquí, muerte allá, corrupción, envidias, jovencitas vendiendo su cuerpo para conseguir un papel de droga, jóvenes mendigando una moneda o robando para beber un poco de alcohol. Las cárceles ya no dan abastos, están repletas. Día a día la sociedad sucumbe bajo el látigo satánico del pecado y condenación de Satanás. ¿Y a ti? ¿Hace cuánto tiempo que Dios te llama y no has querido venir a refugiarte bajo sus alas de amor? ¿Cuánto te ha robado Satanás? ¿Cuántos años llevas cautivo de la droga? ¿Cuántos años llevas viviendo en las calles? ¿Cuántos años llevas padeciendo tristeza y pena en tu alma? ¿Cuántos años llevas sufriendo depresión? No puedes dormir por las noches, solo lloras y lloras, afligido, agobiado
por las noches en tu dormitorio? ¿Cuántos años llevas padeciendo en una cárcel? ¿Cuántos años llevas llorando y sufriendo porque Satanás destruyó tu familia y ahora tus hijos están en la droga? Ahora tu hija está en la prostitución. Ahora tu marido está preso, condenado a cadena perpetua, a 20, a 30 años, y tú padeces ahora al ver a tu familia destruida. El diablo te ha robado la salud, el diablo te ha robado el vigor, el diablo te ha robado la autoestima, te ha robado tu alegría, te ha destruido la vida, destruyó tu familia, destruyó tu matrimonio, destruyó tus sueños, tus anhelos. ¿Hace cuánto que no puedes dormir por las noches en paz? O quizás tú tienes un buen trabajo, quizás ganas un buen sueldo, quizás tienes una buena profesión, pero andas pensando en quitarte la vida. Tienes pensamientos depresivos y nadie lo sabe. Lloras en las noches sin razón y tienes penas que afligen tu alma. No puedes dejar, quizá joven, adulto, varón, mujer, quizás no puedes dejar la pasta base, quizás no puedes dejar la cocaína, la marihuana, quizás no puedes dejar el cigarro, el alcohol, la cerveza, y ves que día a día te estás destruyendo, y ves como quizás has perdido tu dentadura, has perdido tu condición física, ya nadie te respeta, has perdido la esperanza. Son cadenas pesadas que oprimen tu alma. Quizás tienes crisis de pánico y de miedo. Quizás tienes una casa, un buen auto, un buen pasar, pero todo eso no puede darte alegría porque Satanás te la ha robado. Satanás te ha engañado. Déjame decirte que ese es el trabajo de Satanás, ese es el trabajo de los demonios: oprimir, atormentar, afligir, atrapar, agobiar tu vida. Él es el adversario de tu alma. La Biblia dice que su reino tiene una labor. Y la Biblia dice que Satanás, el diablo, tiene relación con la humanidad. Satanás tiene un reino de maldad en las regiones celestes. Él gobierna el sistema del mundo, las regiones celestes, el infierno. Allí él gobierna. La Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. Su reino es un reino de maldad, de tinieblas, de destrucción, invisible al ojo humano, pero su trabajo y su labor son reales, y aunque no las podamos ver, sí podemos ver claramente las consecuencias de su trabajo destructivo. El apóstol Pablo lo describe y describe su reino en el libro o en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Escribe el apóstol y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesús dijo: el ladrón, Satanás es ladrón. No viene sino para hurtar, matar y destruir. La labor de Satanás y sus demonios es robar, es matar y destruir a todos aquellos que no se han venido a refugiar bajo las alas del Señor Jesucristo. Su labor es oponerse a los que han creído en Jesucristo como Salvador. Él busca engañar a toda la humanidad para robar su alma y llevarla al fuego eterno. Y la relación que Satanás y sus demonios tienen con la humanidad es a través del pecado.
Por el pecado, Satanás en el principio introdujo al género humano la muerte y la condenación eterna. Dice la Escritura que Satanás engañó al primer hombre y a la primera mujer que Dios creó, Adán y a Eva, de los cuales desciende todo el género humano. Satanás logró que estos desobedecieran a Dios el mandato de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, logrando introducir así el pecado, la muerte, la enfermedad, el dolor, el llanto, el pánico y la condenación del alma a todo el género humano. Pablo el apóstol enseña en el libro a los Romanos capítulo 5 verso 12: el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán, usted y yo pecamos en su transgresión. Heredamos esa condición de pecado. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 que Dios creó y formó al hombre del polvo de la tierra, sopló sobre su nariz y fue el hombre un alma viviente. En el verso 8 y 9 nos dice que Dios plantó un huerto y puso allí al hombre, haciendo crecer todo tipo de árboles deliciosos y buenos para que comiera el hombre. En el centro del huerto dice la Escritura que Dios plantó un árbol de la ciencia del bien y del mal. En el versículo 15 del capítulo 2 nos dice la Biblia que Dios puso al hombre en este huerto para que lo labrara y lo guardara. Dios creó las condiciones para la vida del hombre. Plantó un huerto, hizo crecer árboles frutales para que el hombre pudiera comer y disfrutar. Pero el hombre debía labrar y guardar el huerto. Entonces dice la Biblia que Dios dio una ordenanza al hombre, una sola ordenanza Dios le demandó a su creación, el hombre. Después que Dios había hecho el cielo, la tierra, el mar, las aves, las fieras, había creado todas las condiciones perfectas para su creación, el hombre. Y dice la Biblia que Dios plantó al hombre en el huerto y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la Biblia dice en el verso 18 que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y en el verso 21 y verso 22 dice la Escritura que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y tomó de su costilla y formó a la mujer. Y ambos habitaban el huerto en plena comunión y santidad con Dios, sin pecado, sin miedos, sin enfermedades, sin dolores, sin aflicciones. Vivían bajo una plena santidad, lo que les permitía tener comunión continua y directa con Dios. La ordenanza de Dios fue: de todo árbol del huerto podrás comer, le dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero nos declara la Escritura en el capítulo 3 del libro de Génesis. La Biblia dice que Satanás usó a la serpiente para engañar a la mujer con astucia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De esta manera Satanás logró hacer que Adán y Eva desobedecieran a la palabra de Dios. Satanás con sutileza logró sembrar la duda en el corazón de ellos. Satanás logró que ellos traspasaran el límite que Dios les había puesto. Satanás los engañó y así introdujo el pecado y la muerte al género humano. La muerte reinó así sobre todo el género humano, y el pecado tomó dominio de todo el género humano, sentenciándolos así a estar separados eternamente de la presencia de Dios. Satanás no solamente corrompió al género humano, sino que también corrompió toda la creación de Dios. Y en el versículo 8 del capítulo 3 nos declara la Escritura: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. La serpiente me engañó y comí. Con engaño, Satanás logró introducir el pecado a la humanidad. Y con el pecado trajo consigo la muerte. La Biblia dice que Dios creó un querubín, sello de la perfección, de hermoso acabado, y lo puso en su monte santo. Pero dice la Biblia que este querubín se corrompió. Su corazón se tornó altivo y quiso ser semejante a Dios. Quiso poner un trono al lado del trono de Dios y ser semejante a Dios. Y las consecuencias que sufrió fueron ser desterrados del cielo eternamente y para siempre, reservados para la condenación eterna de fuego por los siglos de los siglos junto a todos sus demonios. Ahora la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre y le dio un mandato: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal.
porque morirán. Y Satanás vino y con astucia y con engaño dijo: no morirán. Y los engañó y comieron del árbol y desobedecieron la palabra del Señor. Y hoy en día, tú que me estás escuchando, el mandato, el llamado de Dios es para ti. Cree en Jesucristo. En Él hay vida eterna, hay salvación, hay esperanza. No escuches la voz de Satanás. No escuches la voz del enemigo de tu alma. En Cristo hay solución. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay salvación, hay vida eterna. No tienes que ir a la condenación. La mujer le dijo a Dios: la serpiente me engañó. Y hoy en día Satanás engaña al hombre y a la mujer a través de los pasatiempos, de los placeres de este mundo, a través de la riqueza. El narcotraficante se cree Dios, se cree intocable, se cree que tiene poder porque el enemigo lo engaña. Satanás lo engaña, le da un poco de dinero, le da un poco de autoridad, pero de repente lo lleva a parar una cárcel. De repente lo lleva a estar condenado 20, 30 años y allí Satanás se ríe a carcajadas de ellos porque los engañó. Y muchas veces, estando en esa condición, envía demonios de culpa, envía demonios de depresión, envía demonios de baja autoestima y le dice: ya no vales nada, ya no tienes nada, nadie te respeta, quítate la vida. La serpiente me engañó, dijo la mujer, y yo comí. Satanás tuvo una consecuencia por su rebelión. Fue desterrado del cielo e irá a la condenación eterna. Y Adán y Eva también tuvieron una consecuencia a causa de su transgresión. En el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Génesis: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás. De esta manera, Satanás, el diablo, engañó a Adán y a Eva. Y no solamente los engañó, les robó el acceso a la presencia de Dios, les robó el gozo y la paz que Dios había puesto en sus corazones, les corrompió la comunión con Dios, les robó la santidad, y de esta manera Satanás introdujo el pecado y la muerte al género humano, logrando así destruir a toda la humanidad, logrando así destituir a toda la humanidad de la gloria y la presencia de Dios a causa del pecado. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 5 verso 12 que el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado
de Adán entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El verso 16 dice que vino juicio a causa del pecado, es decir, vino una condenación. El verso 17 dice que por la transgresión de uno, es decir, por la transgresión de Adán, reinó la muerte. El versículo 18 dice que por la transgresión de uno, la transgresión de Adán, vino la condenación a todos los hombres. El versículo 19 dice que por la desobediencia de uno, por la desobediencia de Adán, todos fuimos hechos pecadores. Por esto Dios envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de hombre para reconciliar consigo mismo a toda la humanidad, para que el hombre pudiera recuperar la comunión y la santidad y el acceso a la presencia de Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Satanás y sus demonios trabajan incansablemente para llevarse a la condenación a la mayor cantidad de almas. Si usted no ha creído ni ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, si usted se burla del Evangelio, si usted cierra su corazón a la palabra de Dios, si usted cree y vive bajo sus propios ideales, si usted no abre el corazón al mensaje de salvación de Jesucristo, lamentablemente usted vive como un esclavo de Satanás y camina voluntariamente rumbo a la condenación eterna. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Satanás engaña a la humanidad y el arma que ocupa es el pecado. El pecado es la transgresión voluntaria a la palabra de Dios y como pago se obtiene la muerte física y espiritual. Quizás usted me dice: no, yo no creo en todo esto. No creo porque mis ojos no pueden ver a Satanás, mis ojos no pueden ver a los demonios. Y en efecto, con nuestros ojos no podemos ver a Satanás y a sus demonios, pero sí podemos ver claramente las consecuencias de su trabajo destructivo en el género humano. Vea usted el narcotráfico, vea usted cómo está la drogadicción, vea usted las balaceras, la delincuencia, los robos, los fraudes, los homicidios, la violencia, las pandillas, el crimen organizado, los abusos sexuales, la explotación de niños, las guerras. En todo esto podemos ver claramente cómo los demonios incitan al hombre a practicar toda clase de acciones que destruyen al ser humano. En las acciones de los hombres hay destrucción, y todo esto es por causa del trabajo espiritual del reino de Satanás. Recordemos que su labor es matar, es robar y destruir. Los demonios se meten en las mentes de los hombres y los llevan a la destrucción. Miles de niños, jóvenes, adultos y ancianos hoy en día son cautivos de la droga. Muchas señoritas, muchas mujeres hoy en día venden sus cuerpos para obtener droga porque son cautivas de la droga.
Hoy en día hay niños vulnerados, sueños y anhelos destruidos por mentes atestadas de demonios, por mentes atestadas de tinieblas. Demonios que se meten en los hombres para matar, robar y destruir a través del narcotráfico. Demonios que se meten en las mentes de los hombres y provocan los homicidios, provocan que los hombres se maten unos con otros. Demonios que se meten en las mentes de los hombres y los tornan orgullosos, altivos, sin misericordias, confiados en su dinero, confiados en su profesión, confiados en su trabajo, que miran en menos a los de más humilde condición, que humillan a su prójimo, y todo esto influenciado por el reino de las tinieblas. Miremos cómo está la sociedad. La sociedad solo respira muerte, muerte aquí, muerte allá, robo aquí, robo allá, pelea, suicidio, drogadicción, abusos, violencias, hogares destruidos, matrimonios destruidos, familias destruidas. No hay piedad, no hay misericordia. ¿No se ve claramente en todo esto el trabajo del reino de las tinieblas? Satanás y sus demonios arrastrando a las almas a la condenación, eternamente separados de la presencia del Señor, ardiendo en fuego que nunca se apagará. La pregunta es, ¿por qué Satanás hace todo esto? Y la respuesta es que Satanás y sus demonios aborrecen al género humano. Porque aunque usted no lo crea y lo rechace, usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y a través de Jesucristo, Dios el Padre nos ofrece habitar con Él eternamente en el reino de los cielos. Pero Satanás quiere impedir esto. Él tuvo ese privilegio cuando fue creado, pero lo perdió cuando se rebeló. Y por eso junto a sus demonios destruye y hace lo imposible para arrastrar al género humano a la condenación, para que el hombre no crea en el Evangelio y viva y muera rebelado contra Dios, practicando el pecado y recibiendo como salario la condenación eterna. Jesús en una ocasión dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice la Biblia: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Recordemos que la Biblia nos enseña que Satanás es un mentiroso por excelencia, es padre de toda mentira, es engañador, es tentador y acusador del género humano. A muchos hombres, a muchas mujeres, después que los engaña, los insta a cometer actos terribles y les miente y les susurra en el oído: mira lo que hiciste, ya no tienes perdón, ya no vales nada. Quizá el diablo te está tratando de engañar con esto. Quizás te dice: nadie te quiere, lo perdiste todo, mira cómo estás. Quizás Satanás te dice en tu mente: eres un inútil, eres un bueno para nada, nunca vas a cambiar, solo haces sufrir a tu familia. A muchos los ha engañado así.
Y luego que les susurran el oído, les dice: quítate la vida, márcate, ahórcate, pégate un tiro en la cabeza, es la única solución. Pero lo que Satanás no les dice es que cuando su alma se salga del cuerpo, él la reclamará para la condenación eterna en fuego que nunca se apagará. Muchos se quitaron la vida pensando que era la única solución, pero cuando su alma se salió de su cuerpo, se dieron cuenta que Satanás los engañó y que ya no hay solución, no hay esperanza, no hay salida. Satanás se burla, los demonios se burlan de ellos, los engañaron, ya están en la condenación de la cual nunca podrán salir. La Biblia dice en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. La Biblia dice en Primera de Pedro 5:8, el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y a muchos los ha engañado, a muchos ya los tiene sufriendo en la condenación de fuego eterno, sin esperanza, separados de Dios por toda la eternidad. Por eso que la Biblia declara en el libro de Proverbios capítulo 6 versículo 5, escápate, escúchame bien tú que me estás escuchando, escápate, dice la Biblia, escápate como gacela de la mano del cazador, escápate como ave de la mano del que arma lazos. Querido amigo, querida amiga que me está escuchando, el cazador de las almas para llevarlas a la condenación es Satanás, el diablo, y el lazo que ocupa para cazar las almas es el pecado, la vanidad de la vida y los placeres y vicios de este mundo. De esta manera Satanás engaña a la humanidad y los arrastra a una eterna condenación de fuego que nunca se apagará y en donde nunca podrán salir de allí. Satanás y sus demonios se encargan de mantener ciegos a los hombres, mantener ciega a la humanidad, ciegos espiritualmente, lejos de Dios, manteniéndolos esclavos del pecado por caminos de perdición y condenación eterna, manteniéndolos como herederos de muerte. Él es el tentador y muestra el pecado como algo dulce, pero no muestra el final del camino, el fuego eterno. Su trabajo es mantenerte ciego y esclavo. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 4, escribe el apóstol, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Si tú no crees a la palabra, si tú no crees el mensaje de salvación, es porque Satanás te tiene cegado los ojos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás ha puesto incredulidad en tu corazón y a través de esa incredulidad él te engaña, te mantiene ciego y te está arrastrando a la condenación eterna. ¡Ey! Satanás te está arrastrando a la condenación eterna. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, al cual es la imagen de Dios. El trabajo de Satanás es mantenerte incrédulo al llamado de salvación. Su trabajo es mantenerte incrédulo al mensaje de vida eterna. Su trabajo es mantenerte con un corazón endurecido y rebelado en contra de Dios, y te engaña y te desenfoca y desvía tu atención a través de los placeres, de los vicios, del estatus, de la vanagloria, de los pasatiempos de este mundo, con el fin de distraer tu atención para que no te preocupes de tu destino eterno. Y a través del engaño, Satanás te ofrece pecado, muerte y condenación eterna. Pero no todo está perdido.
No todo está perdido. La Biblia dice que solo hay una alternativa para los hombres, solo hay una salida para el género humano, solo hay un refugio para tu alma, solo hay una escapatoria para tu vida, solo hay una alternativa de salvación, solo existe una esperanza de vida y esa oportunidad de salvación se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él derrotó a Satanás y a todos sus demonios, Él lo despojó de su autoridad sobre todos aquellos que creyeran en su nombre, Él lo despojó del derecho eterno de perdición sobre la humanidad. Si usted abre su corazón a la palabra y cree en Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador de su vida, Satanás no tendrá autoridad ninguna sobre usted, porque usted ya no le pertenece más. Ahora es un hijo de Dios, es una propiedad exclusiva de Dios. Ya no será un hijo de perdición ni heredero de condenación, sino que ahora será un hijo de Dios, heredero del reino de los cielos por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo es la única alternativa de solución y de salvación para su alma. Él venció el reino de la muerte. Él aplastó la cabeza a Satanás. Con su muerte en la cruz devolvió la esperanza de salvación y vida eterna a todo el género humano. Con su muerte en la cruz venció la muerte y conquistó la vida para toda la humanidad, para todos aquellos que crean en su nombre. El que oye mi palabra, dijo Jesús, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dijo Jesús, es el que cree en mí, tiene vida eterna. Dijo Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pablo el apóstol escribe en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 13 al 15. Dice que Jesús anuló el acta de los decretos donde estaban registradas todas nuestras transgresiones y pecados. Lo quitó de en medio, lo quitó de entre la humanidad y Dios y lo clavó en la cruz, dando a entender, esta deuda de pecado que tiene toda la humanidad, yo la pago con mi vida y con mi sangre. Una vez realizado esto, dice la Escritura, venció, despojó, exhibió a Satanás y a todo su reino, principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. No todo está perdido, no tienes que ir a la condenación, no tienes que estar bajo la potestad de Satanás, no tienes que vivir toda tu vida en pena, en dolor y en llanto. Tú puedes salir de la droga, tú puedes salir del alcoholismo, tú puedes salir de la prostitución, tú puedes salir de la delincuencia, tú puedes salir de la homosexualidad, tú puedes salir de la depresión, tú puedes salir de la hechicería y de la brujería. Hay una alternativa, hay una esperanza, hay una puerta, hay un mediador, hay un Salvador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la puerta que resplandece en medio de este mundo de oscuridad. Él es la puerta, Él es la esperanza, Él es la alternativa, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la paz que necesita tu alma, Él es la alternativa de escape para las almas de los hombres. Cree en el Señor Jesucristo y sal del reino de la muerte y sé parte del reino de la vida.
Cree en el Señor Jesucristo y sal del reino de las tinieblas y se parte del reino de la luz. Cree en el Señor Jesucristo y sal del camino de condenación eterna y entra al camino de salvación y vida eterna. Jesucristo venció en el madero de la cruz. Jesucristo venció en el madero de la cruz y ahora Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está llamando a los hombres al arrepentimiento para la salvación de sus almas. El tiempo se acaba, pronto todo terminará, pronto la puerta de misericordia se cerrará. Hoy el llamado de salvación es para ti. Se reveló el querubín protector. El sello de la perfección se reveló. Se corrompió. Abandonó su morada de luz y fue expulsado del monte de Jehová. Fue expulsado del cielo. Ya no hay parte para él en la luz. Ya no hay parte para sus demonios en la luz. Su rebelión le costó muy caro. Ya no hay una oportunidad para él. Va a la condenación eterna. Satanás sabe que su tiempo está cerca. Tiempo donde será hecha efectiva la condena por su rebelión. Satanás y todos sus demonios serán lanzados vivos a un lago de fuego. Y junto con él serán lanzados todos los hombres y mujeres que no quisieron aceptar la salvación de Jesucristo, prefiriendo los placeres que les ofrecía Satanás con engaños de este mundo. San Mateo capítulo 25, verso 41. El Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Note, al fuego eterno les dirá el Señor. Y ese fuego eterno, ¿para quién fue preparado? No fue preparado para ti, mujer. No fue preparado para ti, varón. No fue preparado para ti, joven, señorita, anciano, adulto, niño. No fue preparado para usted. No fue preparado para el género humano. Fue preparado para Satanás, el diablo y sus ángeles. Pero el diablo no se quiere ir solo a esta condenación. Los demonios no se quieren ir solos a esta condenación. Él quiere llevarte a ti, quiere llevar a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a la condenación eterna, al fuego eterno. Sí, te quiere llevar a ti. La Biblia enseña que existe un lugar, una sala de espera para todos aquellos que mueren sin arrepentirse. Aquellos que mueren sin haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, a los que mueren rebelados en contra de Dios, a los que se dejaron engañar por Satanás con los placeres de este mundo. La Biblia lo describe como llamas de fuego, el Seol, castigo eterno, fuego que nunca se apagará, entre muchos otros, donde las almas pecadoras son confinados para esperar en terribles tormentos el día del juicio final. En el libro de los Salmos, capítulo 9, verso 17, dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Juan el Bautista lo predicó y Mateo lo registró en el capítulo 3. En el verso 12, Juan dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo, es decir, a los hijos de Dios, en el granero, en el cielo, y quemará la paja a los pecadores en el fuego que nunca se apagará. Jesús dijo en Mateo 25, versículo 45, unos irán al castigo eterno y los justos a vida eterna. Este es un terrible lugar conocido como el infierno.
Miles de almas están confinadas allí, en tormentos, sufrientes y suplicando una oportunidad de salvación como la que hoy tú estás escuchando. Pero para ellos ya es tarde. Tuvieron su oportunidad de salvación en vida, pero no quisieron creer en Jesucristo. Ellos le volvieron la espalda. Satanás los engañó, murieron en esta condición y se fueron a la condenación eterna. Estarán allí padeciendo los tormentos más terribles hasta el día del juicio final. ¿Qué sucederá en el día del juicio final? La Biblia dice que sucederá lloro y crujir de dientes. ¿Habrá oportunidad de salvación? No. ¿Podrán los pecadores justificarse ante Dios? No. ¿Podrán escapar del tormento eterno? No. En el cronograma escatológico de Dios, en el fin de los tiempos, está establecido que habrá un reino milenial literal de Cristo en la tierra, donde Satanás será apresado por un ángel con una gran cadena y será encerrado en el pozo del abismo por 1000 años. Esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del verso 1 al 10. Y dice la Biblia que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto del abismo y saldrá a comandar su última rebelión. Engañará a los moradores de la tierra y los reunirá en contra de Dios. Pero de Dios, dice la Escritura, saldrá fuego y los consumirá. Después de esto, Satanás será echado al lago de fuego y azufre que arde por toda la eternidad para ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Nunca más saldrá de allí. Ese será el final de Satanás y todos sus demonios. Y no solamente de ellos, sino que de todos aquellos que no quisieron dejarse lavar por la sangre del Cordero. Los que no quisieron aceptar el mensaje de salvación, los que rehusaron a abrir su corazón a Jesucristo, el Salvador del mundo. Mientras todo esto acontece, las almas de los pecadores seguirán esperando en el infierno, en tormentos terribles, el día del juicio final. ¿Qué sucederá en este juicio? Apocalipsis, capítulo 20, del verso 11 al 15. Juan el apóstol vio en visión y dice: vi un trono blanco y al que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Mucha atención. Y fueron juzgados los hombres por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, aquí recién van a salir a enfrentar el juicio final, las almas confiscadas en el infierno, y la muerte y el Hades entregarán los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mucha atención. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted cree en el mensaje de salvación, si usted abre su corazón a Jesucristo, abre su corazón a la palabra, usted no tiene que ir allí. Usted no irá a parar allí junto a Satanás y a sus demonios. Usted no tiene que ser un heredero del lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Si usted abre su corazón a Jesucristo, a la palabra, usted recibirá por gracia la salvación de su alma, recibirá el perdón, la gracia de Dios lo lavará con la sangre que derramó en el madero de la cruz.
y lo dejará limpio de todos sus pecados. El mismo Dios inscribirá su nombre en el libro de la vida y usted recibirá de Él el derecho de ser llamado un hijo, una hija de Dios. Él lo sellará con su Espíritu Santo para el día de la redención, para que usted no vaya a la condenación. Usted recibirá gozo, paz, alegría y será un heredero del reino de los cielos, para que en aquel día, cuando Dios actúe y se revele a toda raza, nación, pueblo y lengua, y todo ojo le vea, usted vista vestiduras blancas resplandecientes y pueda ver al Señor Jesucristo cara a cara. Y todo esto por la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo. Solo cree en el mensaje, solo cree a la palabra, solo cree en Jesucristo, solo abre tu corazón, acéptale como Señor y Salvador y sírvele fielmente el resto de tu vida. Pero si rehusas a creer y aceptar a Jesús en tu vida y no quieres recibir su salvación, no quieres recibir su perdón, no quieres recibir su amor, irás a una eterna condenación. El infierno te espera como sala de espera y el lago de fuego y azufre te espera como condenación eterna. Junto a Satanás, sus demonios y todos los pecadores te esperan, estarán allí eternamente separados de la presencia de Dios. Por eso que la Biblia dice en San Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El lago de fuego y azufre será el destino de todos aquellos que se burlaron del Evangelio, que no creyeron en Jesucristo, que no se arrepintieron, que se burlaron de la palabra, que se dejaron engañar por Satanás, prefiriendo los placeres y vanidades de este mundo. El lago de fuego y azufre que arderá por toda la eternidad será su trágico destino eterno. Allí compartirá el tormento junto a Satanás, sus demonios y todos los pecadores de todas las generaciones, de todas las edades que han pasado por el escenario de esta tierra. ¿Quiere ir usted allí o quiere escapar de la condenación? Hay una alternativa, hay una solución, hay una escapatoria, hay una esperanza. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él derramó su sangre, Él ofreció su vida por amor a ti, por amor a mí, para darnos salvación, vida eterna y librarnos de la eterna condenación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. San Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Dice la Escritura en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 8, 9 y 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú no tienes que ir a la condenación eterna. Aún hay una esperanza para ti. Hoy el llamado de salvación es para tu vida. Yo voy a ofrecer una oración de fe por la salvación de tu alma. La Escritura dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te voy a invitar a que hagas esta sencilla oración de fe y de salvación por tu alma. Repite esta sencilla oración. Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra. He escuchado tu bendita palabra. He escuchado tu llamado al arrepentimiento. Abro mi corazón a esta palabra. Reconozco que soy un pecador y que he vivido rebelado en contra de ti. Pero en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón y acepto en mi corazón a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. Lávame con tu sangre de la mollera hasta la planta de los pies. Te pido, Padre eterno, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Creo en mi corazón para justicia y confieso a Jesucristo como mi Salvador, mi Señor, para salvación eterna. Gracias, Padre. Soy salvo por la fe en Jesucristo. Si hiciste esta oración, ya eres salvo. Que el Dios de paz te guarde y te ayude en este caminar del Evangelio de Jesucristo. Busca un lugar, busca una casa de oración. Órale al Señor en tu recámara, en tu cuarto, donde quiera que estés, y dile: Señor, guíame a una iglesia. Busca una iglesia evangélica donde te prediquen todo el consejo de Dios. Afirma tus pasos en la iglesia. Séle fiel al Señor hasta la muerte. Quizás nunca nos vamos a conocer personalmente, pero en aquel día me voy a gozar cuando nos veamos en el reino de los cielos eternamente. Que el Dios de paz te guarde, te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Esto ha sido palabra del Señor.